La pregunta eterna, ¿qué te falta conocer de Venezuela, Valen? Parguasa, Parguasa. 30 años pateando este país y jamás he ido al río Parguasa, en el estado Bolívar, con un puño de salto y comunidades indígenas. Vente conmigo y lo conocemos juntos. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgo. Salimos desde Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas, y tomamos una carretera de tierra vía Parguasa cerca de 1 hora. ¡Vía Parguasa! Justo entrando hay un punto de la comunidad indígena Piaroa. Tierra Blanca. Tierra Blanca. Bienvenido Pozo Blanco, aquí estamos en el sector Parguasa, parroquia Los Pujiguao, municipio cedeño del estado Bolívar. Fíjense qué lindas sus churuatas para alquilar, y aquí tienen un asador, o sea, para que puedan hacer sus parrillas acá. Y esta chocita que está aquí es la letrina, el baño. Usted se para allí y eso cae allá abajo. Esto no huele nada. En todas partes de Venezuela donde se acampe tiene que haber una letrina, tiene que haber algún tipo de baño, porque si no, esto se convierte en un baño público y es un desastre. Y quienes mejor lo han resuelto son las comunidades indígenas. Es de verdad un ejemplo que tenemos que seguir. Apenas entro a la comunidad Pozo Blanco, consigo a una señora haciendo casabe. Los piaroas son de poco hablar. Fíjense cómo la señora pone el aro y ahora es cuando lanza para hacer el casabe. Yo así no lo había visto. Esto aquí está recontra caliente y miren, la señora está descalza. ¿Y usted cómo se llama? América Pérez. América Pérez. ¿Y usted es piaroa? Sí. ¿A qué edad aprendió usted a hacer casabe? Esa pericia con la que lo dobla. Y ahí lo deja. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta lo grueso de este casabe. Esto no tiene nada que ver con el casabe de Camaguán o el casabe de Oriente. Estamos aquí en Pozo Blanco. ¿Lo podemos ir a ver el pozo ahora? Sí, sí, estamos brazos abiertos. Bueno, si estamos brazos abiertos, entonces vamos brazos abiertos. Diva. Así es, vamos a conocer su pozo. Sí. Esto. 69 años de mi vida sin conocer Pozo Blanco en Parguasa. ¡Qué omisión! Pero miren este color. ¿Cómo yo no conocía esto? ¿Cuál es el plan aquí? Bueno, aquí el plan, por supuesto, es un baño. ¿Ustedes creen que ese pozo se puede perdonar si la vida se mide por los ríos donde te has bañado? Ya yo voy para allá. Más adelante llegamos a la comunidad de Tierra Blanca. Viven unas 160 familias piaroas en casitas de malariología. Hay escuela, enfermería y muchísimos niños. Bajo aquí al río Parguasa, que no conocía, aquí a la comunidad de Tierra Blanca. Y aquí están todas estas señoras con los niñitos lavando. Miren cómo le da palo, pero con fuerza. Con el palo se le quita el sucio de la ropa. ¿Así? Sí. Ustedes ven esta piedra blanca que está aquí, que ese muchachito está agarrando feliz. ¿Cómo se llama esa piedra blanca? Tierra Blanca se dice ese caolín. 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 ¿Y el caolín funcionaba para lavar la ropa? Sí, de eso de bayuco.
Y ahora no lavan la ropa. No, ahorita estamos culturalizando. Y usan jabón. No, utilizamos el jabón. La gran bendición de estas comunidades es definitivamente su río. Aquí es donde se convive, aquí es donde se está, aquí es donde se resuelven todas las necesidades. Fíjense toda la actividad que hay aquí. Finalmente bajamos nuestra voladora hasta el río porque ahora lo que toca es navegar y navegar. Y ahora sí es verdad que salimos a navegar por el río Parguasa por primera vez en mi vida. ¿Cuál es la importancia de este río? Por ser uno de los afluentes del Orinoco Bajo, de los principales afluentes aquí en el estado Bolívar, estamos en el estado Bolívar, viene de la serranía de Maigualida, forma parte de la sierra de Maigualida y es un afluente principal del Orinoco. Primera parada en la comunidad Barranco Cucuritay. Siempre hay que subir por unas puesticas así. Y aquí está la comunidad y arrancó la lata de agua. ¿Esta es su casa? ¿Cómo se llama usted? Asiria. ¿Cuántas personas viven acá? Eso. 4. Más. 5, 6. Miren, Asiria, como está lloviendo, agarró el banco y se lo puso de paraguas. Allá va caminando con su banco rapidito. Vamos, Eduardo y yo. Que ya está como escampandito. No tenemos banco, si no toca mojarlo ahora. No. Vamos a ver aquella casa que están haciendo. Siempre la yuca. El centro de la vida es la yuca. Este es el cebucán. Aquí es donde exprimen la yuca. Fíjense la forma que tiene la yuca cuando acaba de salir del cebucán. Y esto lo van desmenuzando y entonces queda así para hacer el casabe. Suavecito. ¿Me estás ayudando? Ah, ¿quién es ese niñito que está ahí? ¿Y este? Míralo. Aquí está también Asiria. Aquí el casabe se hace también con el aro. Voy a poner la mano para ver. Hay que darle así. Quiero que sepan que es caliente. Caliente. Hay que hacerlo con cuidadito, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? 6. Ajá. ¿Y nietos? 5 nietos. Igualito. ¿Qué fruta es esta, José Luis? En otra lengua decimos yarú. ¿Yarú? Sí, así. A ver. Tiene su Es sabor. sabroso. Eduard, prueba. Es rico, te lo prometo. Sabe como aníspero. Pero, ¿verdad? Aníspero japonés. Decido conversar con José Luis para entender cómo se convirtió en chamán. Un tío mío me dijo, mira José Luis, ya casaste por aquí, quédate por aquí porque no hay más chamanes. Pero hay muchos tigres, me dijo, se molesta, y un diablo se molesta, y ellos no pueden vivir. Pues me fui a buscar un bejuco que se llama capi, un raíz. Ahí bebí unas barras, a las 3 de la mañana me pareció el hombre. Tenía collares, tenía todo. Me dijo, ¿qué vives aquí? Esta tierra es la mía, ya no pudiste vivir. Y ahora entonces tú eres el chamán y ya no vienen los tigres. Y después no me molesto más nunca. Yo le digo muchas gracias por todo.
Volvemos al río Parguasa buscando llegar a la comunidad Raudal de Maraca, donde pasaremos la noche. Nos llevamos un tronco por delante, eso sonó como pito de 1:30 e inmediatamente le dijeron a los varones, agárrense de una rama. Aquí estamos. Y aquí están, Bien cumpliendo con agarradito. su deber, agarrándose de una rama. Percance mecánico. Y Javier con el canalete, para que no vayamos a dar Ciudad Bolívar. Listo. Motor prendido. Mario fue para allá. Esta es la comunidad de Salto Morocco. Ah, Salto Maraca, y que Morocco. Ah, mira, aquí está, ya no nos podemos equivocar. Están haciendo techos y con esas palmas se hace todo. Fíjense qué lindo como van haciendo la pared, también con la palma. La terminan con los tronquitos. ¿Y qué estás haciendo? Una casa canal para turistas. Vamos a ver cómo nos está quedando la casa. Aquí está la señora abriéndome la casa. Ah, pero es grande. Tiene su fueguito aquí todo. Y ahí está el gallo. ¿Y este par de muchachitos para dónde van? ¿Dónde van este par de muchachitos? ¿Ah? ¿Van para allá abajo? Vamos pues. Decido bajar a la orilla del río donde todo ocurre. Esta va a ser nuestra cena. Tremendo morocoto. Comer costilla de morocoto frita. No te creo. Eso no lo he comido yo sino en Ciudad Bolívar. Y Pero- aquí el pescado es diferente, porque aquí estamos Orinoco arriba y el pescado es totalmente, no hay laguna, o sea, tiene un sabor mucho mejor que el de abajo. Claro, porque siempre dicen que el de abajo con las lagunas entonces está Sabe a sucio, tierra. sabe a tierra, ¿no? Y lo están acomodando aquí frente al río. Miren Del esta pescado de belleza. agua dulce, Este uno de es. los mejores del Orinoco es el morocoto. Cada vez que a mí me preguntan por mis sitios favoritos, yo digo, mientras más lejos mejor. Y este es un perfecto ejemplo de mientras más lejos mejor. En el raudal de Maraca, subiendo por el río Parguasa, en una tarde así de primorosa, ¿qué puede ser mejor que mientras más lejos mejor? El gallo marca la mañana, hora de bajar al río. Y esta es nuestra lancha campamento. Aquí navegamos, aquí cocinamos, aquí comemos. Tengo felicidad la mañana. Mientras desayunamos, la vida piaroa continúa. ¿Cómo es que se llama el loro? Francisco. Francisca. Miren todo lo que ella carga en ese guayare. Así se camina de una comunidad a otra por aquí. Aquí no hay ni una sola mamá diciendo, niña, ¿cómo se te ocurre? Bájate de ahí, deja de hacer broma. Nada de eso. Mira dónde está la otra encaramada, allí arriba. Mira por dónde van aquellas dos. Mira cómo se va deslizando por la rama la carricita, pero qué bárbara. Y mientras tanto, aquí está todo el mundo lavando la ropa, lavándose la cabeza, lavando los platos, sin ninguna mortificación. Esta es la escena, una mañana de domingo aquí en la comunidad Salto Maraca.
Subimos hasta la comunidad a formalizar con el capitán que cruzaremos el raudal de Maraca para continuar a la comunidad de Cucurital. Llevan un control de las personas que suben, además de acordar la tarifa por lancha y porteadores. Seferino es el subcapitán de la comunidad. A ver, Seferino, ¿cuántas personas viven acá? Y nosotros aquí vivimos más de 400 pico habitantes y 95 familias. Todos Piaroa. Sí, justamente puro Piaroa. ¿Y cómo hace usted para que todo el mundo tenga esto tan limpiecito? No, eso depende de nosotros que mantenemos de la organizando de la comunidad y habitando la comunidad. Entre todos nosotros, mantenemos entre todas las familias. Por este caminito vamos cruzando el raudal de Maraca. Porque bueno, porque eso no se puede subir en lancha. Son como, nada, 10 minutos. Y hay otra lancha allí que nos espera. Hasta aquí subieron el motor, la lancha. Y fíjense, allá está el raudal. Aquí ya cambiamos de lancha. Vamos rápido. Vamos listos. Llegamos a nuestro próximo destino. ¿A dónde fue que llegamos? Tiene dos nombres, Yarillo, Caño Cucurital. Todo se llama Cucurital por aquí, ¿no? Sí, entonces mejor Yarillo. Ah, ok, que sigue siendo Cucurital. Originales esta gente, ¿eh? La verdad es que estamos en selva, en serio. Es precioso. Y hoy nos ha tocado un día glorioso, de un sol radiante. Entonces miren cómo entra el sol por esta selva, miren. Llegamos a la comunidad y tú entiendes porque aquí todo se llama Cucurital. La comunidad está debajo de un bosque de Cucurital. Todo este bosque, todas estas palmas. Bueno, y aquí tenemos al capitán de la comunidad de Cucurital. Mi nombre es Benjamín Morenas, el capitán de aquí de la comunidad Cucurital. De la familia son 15 familias, habitantes 62 habitantes. Y como que viven todos del Cucurite, ajá, ¿no? Cucurital. Cucurital se llama. Cucurital significa el idioma nosotros, Huachajé, porque hay varios cucuritos. ¿Mucho? Mucho. Con eso hacen de todo ustedes. Ajá, sí. ¿Se lo comen también? Se come. No te creo. Bueno, muy contentos de estar en su comunidad. Bueno, estamos bienvenidos. Queremos conocer su salto por allá. Okay. ¿Cómo se llama el salto? El salto de Uruguaya. Ajá. Uruguaya. Para allá queremos ir. Sí. En estas comunidades no hay el menor problema con la generación de relevo. Decidimos hacer almuerzo antes de partir al paseo de la cascada, así que Cheo, Mario y Javier se fajan mientras yo departo con la comunidad. Estos mapires se hacen en un sitio que se llama la Isla de Margarita. Es en un pueblito de Mérida. Aquí yo le estoy enseñando a todos estos niñitos de una comunidad piaroa cómo se baila joropo en el llano, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer con mi canal de YouTube. Enseñarle toda Venezuela a todos los venezolanos en cualquier parte donde estén. Porque solamente se quiere lo que se conoce. Ahora ustedes saben cómo se baila joropo, ¿verdad? Bueno, vamos por el sendero aquí de la selva hasta el salto de Urujaya.
Es más o menos una caminata de 1 hora 40 minutos. ¿Tú conoces el Salto? Sí, claro. No es que nos estás llevando, vamos a ver qué conseguimos, ¿no? Ciegas, nada. ¿Qué tal es el salto? Bueno, un espectáculo, un salto sobre una roca de granito, y es aproximadamente 180 metros de alto. 180, Y esto es también del río Parguasa, todo el tiempo es el río Parguasa. Pero el río lo dejamos aquí al fondo, esto es un caño. Ya aquí estamos en selva primaria, pues aquí Mapanares, aquí pero hay ¿qué novedad? tarántula. Ajá. Vamos a ver si conseguimos una tarántula. Ay, por eso es que venimos aquí con nuestro capitán de la comunidad. Si hay una tarántula, tú la vas a agarrar. Jenny, ¿tú eres de esta comunidad de Cucurital? Sí, yo soy de comunidad Cucurital. ¿Tú recuerdas las primeras veces que tú viniste para este salto? Yo vine cuando tenía 9 años. ¿Así? Sí, con mi papá, con mi familia. Siempre he venido a bañar. Es así como el salto de la comunidad. Ajá, salto en la comunidad. ¿Y cómo te sentiste tú la primera vez que lo viste? ¿Qué te pareció el salto? Me sentí orgullosa de ese salto de Uruguay. Me sentía feliz. ¿Cómo se va a llamar esa niñita si es una niñita? Se va a llamar Valentina. ¡Ay, así me gusta! Valentina Gesaní. Mi nueva mejor amiga. Cuando nazca Valentina tengo que venir. Estas caminatas en la selva son hermosísimas porque vas entre puros verdes. Pero yo quiero que sepas que hace muchísimo calor porque la humedad es malandrísima. Entonces vas todo el tiempo sudando, pero sudando. Lo que pasa es que después de oír a Jenny hablar de sus saltos y de su emoción a los 9 años, pues yo también quiero llegar, aunque sea 60 años después que Jenny. Llegué, equilibrio, esos pilates. He estado viendo esta flor por todo el camino, que me parece lindísima. Me está diciendo Javier que es la flor de guacamayo. Claro, mírenla. ¿Cómo no se va a llamar así? Guacamayo. Muñeco. Miren cómo estoy sudando. Estoy colorada. Es candela para los pies. Sudando. Jenny está sacando una tarántula bestia, pero es gigantesca. Jenny definitivamente es una piaroa. Miren cómo agarró esa tarántula y miren cómo la amarra. ¡Qué barbaridad! Jenny, enséñamela aquí. Mi mamá siempre comía araña. Después viendo, mi mamá sacaba araña. Aprendí viendo nada más a mi mamá. Pues una super lata de agua. Nos dijeron que era 1:30. Yo creo que ya tenemos 3. Pero bueno, tenemos que llegar a la cascada. Ahorita dijeron que falta media hora. Pero ya no creo nada. 2 horas y como 15 minutos después llegamos. Pero yo juraba que habían sido como 3. Porque estoy molida. Lo único que espero es que la cascada... Miren, yo ahorita la estoy oyendo y estoy viendo
todo el vapor. Yo quiero que la veamos juntos. Miren esta. Dejen que aparezca entre los árboles. Quiero que sea juntos. No. Es que te juro que lo que quiero es llorar. No. Es como un manto de virgen. Qué cosa tan impresionante. Dios, caminaría 5 horas, 10 horas. Miren. ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba esta cascada? Que no la conocíamos. Toda una vida aquí. ¿Qué es esto? No. Y ahí está él limpiando su tierrita para que la veamos mejor. Como si hiciera falta. Ni siquiera sé si nos vamos a poder meter, porque no ha hecho sino llover. Mira las ondas que se hacen, las ondas. Nunca en 30 años que tenemos andando por ahí hemos visto una cascada así. Dios. Les juro que aquí lo que hay que hacer es quedarse en silencio y contemplar. Contémplenla conmigo, de verdad. Qué bondadosa esta tierra, qué bondadoso este país. Te juro que cuando llegas aquí, todos los dolores que tienes de la espalda, de las piernas, de los huesos, se te quitan. Absolutamente, todo se te quita. Y entra la energía de esta cascada, se te mete adentro y te revitaliza y todo te lo sana. Bueno, tenemos que meter allá adentro. Con mucha cautela, no sé cómo, pero ahí hay que dañarse. Me voy a meter con el teléfono para que vean que es verdad, esto parece un mar, te lo juro, un mar, porque son olas.